Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de la guerra naval. Todos, cuando hablamos de guerra naval, de combate naval, nos imaginamos lo que estáis viendo en vuestras pantallas. Barcos liados a cañonazos entre ellos. Y casi, si me apuras un poco en el tiempo, diciendo al abordaje mis valientes. La realidad es que hoy en día la guerra naval ha evolucionado muchísimo. Y las batallas de buque contra buque es algo que prácticamente no se produce desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, incluso en la Segunda Guerra Mundial estas batallas dieron paso a auténticas batallas aeronavales, es decir, batallas en las cuales estaban involucrados portaaviones. Bien, hoy en día estas batallas podrían ser viables. Bueno, quizás entre dos países con flotas aeronavales podría darse el caso. Francia contra Estados Unidos contra China, Reino Unido contra Francia. Bueno, podría darse un combate aeronaval. Pero la realidad es que hoy en día, y prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, no hemos visto ninguna batalla aeronaval como tal. Hemos tenido casos puntuales en los cuales sí se han producido hundimientos de buques, y vamos a hablar de ellos. Por ejemplo, tenemos muy poco conocido por el gran público, pero aprovecho el vídeo para contaros lo que fue la operación Trident, que fue un ataque aéreo contra una base por parte de la India contra una base naval pakistaní, en la cual hundió diferentes buques, incluidos destructores. Tenemos, por ejemplo, los combates que se produjeron en las guerras árabe-israelíes, en la cual una lancha rápida de lanzamisiles soviéticas hundió el destructor Eilat. En la guerra más seria prácticamente que hemos tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, si quitamos cosas como la de Irak, donde obviamente pues había una situación de manifiesta superioridad, o quizás mejor de abrumadora superioridad por uno de los dos bandos. Sin embargo, en la guerra de Malvinas no vimos ningún enfrentamiento naval entre las dos flotas, simple y llanamente, y esto nos tiene que ser muy revelador, un SSN inglés torpedeó al crucero argentino, al general Belgrano, le hundió y la flota argentina desapareció del mapa. No volvió a combatir. Todo esto son cosas que tenemos que tenerlas muy claras. Porque cuando hablamos de diseñar los buques y de equipar los buques, realmente tenemos que preguntarnos cuál es la función del buque. Y hoy el buque prácticamente la función que tiene es quizás la de dominar los mares. Pero ¿cómo iban a actuar los buques en una batalla naval? ¿Cómo iban a actuar los buques si una flota se enfrentase a otra y ésta no tuviese aeronaves? Es decir, no tuviese ningún tipo de portaaviones o portahelicóptero, un LHA, que pudiese operar aeronaves. Si ahora mismo, por ejemplo, medimos, por poner un caso, dos F-100 españolas, bueno, dos destructores F-100 frente a dos destructores Horizon franceses. Vamos a hablar con propiedad, independientemente de terminologías políticas que los militares no tenemos ni que escuchar. ¿Cómo iban a combatir? Bien, localizarse uno a otro, vamos a tener presente una cosa. Hay algo que se llama la curvatura de la Tierra, es decir, que el radar de superficie a partir de los 40-50 kilómetros va a dejar de ser eficaz. Sabemos que más o menos la reducción es de un metro por cada 10 kilómetros, una cosa así, más o menos, es como afecta la curvatura de la Tierra. Por lo tanto, un buque a 70-80 kilómetros uno del otro no se van a localizar. ¿Qué más te da que tu misil tenga 180 kilómetros de alcance si no hay forma humana de localizar un buque a 180 kilómetros? Bueno, ni a 180 ni a 100, porque obviamente no vas a disparar un misil a un buque que está en el rango máximo de alcance de tu misil antibuque. ¿Qué pasaría? ¿Se acercaría entre ellas? ¿Se empezaría a disparar con los cañones de 76 o de 127 milímetros? Alguno podría estar pensando, bueno, tiene helicópteros, sí, pero el helicóptero no monta misiles antibuque. ¿Qué poder? Podría. Pero Francia lleva sus SOCET en los lanzamientos, en las celdas de lanzamiento, y España hace exactamente lo mismo, en este caso Harpoon, en sus celdas, y cuando venga el NSM igual. ¿Cómo se van a enfrentar estas dos flotas? Porque esta es una clave que realmente casi nadie ha pensado, y es una clave que no estamos poniendo encima de la mesa. Hablamos de fragatas, hablamos de destructores, pero nos olvidamos que si hacemos un repaso de todos los enfrentamientos navales
que se han producido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que tenemos es fundamentalmente buques hundidos por ataques aéreos. Está el caso, por ejemplo, de la guerra de las Malvinas, donde los buques británicos que se hundieron fueron todos a través de ataques aéreos. Ningún submarino, ningún destructor, nada de la Armada Argentina hizo absolutamente nada durante las guerras. ¿Qué pasó en las guerras que ha habido entre la India y Pakistán, que también han tenido cierta relevancia? Estamos en la misma situación prácticamente. El ataque que se produjo por parte de un Mirage F-1 de Irak sobre una fragata de Estados Unidos también fue un ataque aéreo. No hundió el buque, pero le dejó completamente dañado. Ataque aéreo. Es decir, que todas las circunstancias que estamos viendo, al final los ataques a las flotas enemigas se producen fundamentalmente a través de acciones aéreas, y estos aviones fundamentalmente casi siempre acaban operando desde tierra. Es decir, la guerra de las Malvinas, los ataques argentinos venían todo del continente. El caso que acabo de comentar del Mirage iraquí venía de territorio iraquí, obviamente, despegó desde una base terrestre. Bueno, perdón, una base aérea, pero en tierra me refiero. Todas estas circunstancias que estamos viendo, el ataque que se produjo sobre una corbeta israelí en la guerra del Líbano de principio de siglo, también fue un lanzamiento de un misil chino desde tierra a una corbeta, pero una vez más el ataque partía desde tierra. Es decir, buque contra buque no hemos visto nada. Imaginemos ahora cómo iba a ser, por ejemplo, una guerra naval entre España y Marruecos, entre España y Argelia, entre España y Francia. ¿Alguno se imagina realmente las dos flotas en mitad del mar atacándose una a otra? Hombre, nosotros teníamos una gran ventaja frente al norte de África porque tenemos los Harrier, que bueno, tampoco es que vayan a hacer mucho, pero algo sí van a hacer. Sobre todo en temas de proteger la flota de helicópteros o de cualquier tipo de dron serían extraordinarios. Pero ¿qué capacidades reales tenemos de poder atacar a un buque enemigo? Más allá de ponerte a disparar con el cañón como si estuviésemos en 1820. Los misiles antibuque. Pero claro, si tenemos el caso de que tus sistemas, tus radares, por motivos obvios, no van a poder localizar a los barcos enemigos, con mucho vas a tener que necesitar helicóptero para localizarlo. Pero claro, el helicóptero, en el momento que localiza el barco, muy probablemente el barco también le lanza a él. Perdón, le localiza a él, y si le localiza le va a disparar un ESSM, un Conto, un Aster 15. Es decir, que el helicóptero ante un misil antiaéreo, un caza sí tiene una gran maniobrabilidad para intentar esquivarle, pero el helicóptero, bueno, el helicóptero lo que mejor podría hacer directamente es intentar aterrizar en el mar y los tripulantes bajarse de él, porque ese helicóptero va al suelo. Ese helicóptero es derribado en el momento que se lanza un misil antibuque, no se va a salvar. Y además tenemos que tener presente que el helicóptero tampoco es que tenga unas grandes capacidades, tenerlas las tiene, por supuesto, pero la capacidad que tiene es una capacidad reducida, no es tan grande como pueden tener otros sistemas. ¿Hacia dónde quiero ir con esto? Con esto que quiero hablar es que nos estamos enfocando en los buques, quizás para misiones que prácticamente no realiza ninguno. Porque ahora mismo, pensar una guerra, olvídate del ejército de tierra, por favor, olvidaros del ejército de tierra y olvidaros del ejército del aire. Una guerra naval entre España y Marruecos. ¿Qué sería? Los submarinos y las fragatas buscando a las 4 corbetas y la única fragata que tiene Marruecos. Y obviamente estas intentando esconderse porque no podrían hacer nada. ¿Cuál sería la posibilidad que tendría Marruecos? Bueno, Marruecos, teniendo en cuenta la situación geográfica, obviamente adquirir lanchas rápidas lanzamisiles, de tal forma que si te destruyen, bueno, te han destruido una lancha, no se pierde tampoco mucho, pero tú sí tienes la capacidad real que con un buque de muy bajo coste podría atacar una flota. ¿Qué tendría en cuenta España? Obviamente salir al mar. Cuanto más alta mar salga, cuanto más te metas en el océano, muchísimas más posibilidades de poder operar con el mayor éxito posible tus medios, tus capacidades y, por supuesto, mayor peligro para aquellos que tecnológicamente y por lo tanto armamentísticamente están muy detrás tuya. Pero volvemos exactamente a lo mismo. Si no tienes portaaviones, realmente la capacidad de guerra naval se ve muy reducida. Y entonces, en una guerra, ¿cómo va a actuar la Armada? Pues al final la Armada va a actuar fundamentalmente o bien protegiendo rutas marítimas o bien o bien intentando destruir las rutas marítimas del enemigo e intentándole aplicar un bloqueo naval total.
Al final, si miramos, por ejemplo, las F-100, ¿qué llevan? Los torpedos, que son antisubmarinos, es decir, un sistema de defensa, que te puede utilizar para atacar un submarino, sí, pero al final los torpedos no dejan de ser proyectiles antisubmarinos. Los misiles que llevan son misiles antiaéreos, es decir, los ESSM y los SM-2, y algún día si viene el SM-3, y así se nos va la pinza y conseguimos el SM-6, estamos hablando de misiles antiaéreos, antisatélite, misiles anti. Y los misiles, los Harpoon, son misiles anti-buque. Realmente, si nos queremos poner técnicos, todo el armamento que llevan las F-100, a excepción del cañón, es armamento defensivo. Y realmente actúa como un buque defensivo. Que luego sí, que puede atacar a otro buque con los Harpoon, sí, puede atacarlo. Pero el armamento que lleva fundamentalmente es un armamento de autodefensa. Es un armamento más de negar la presencia de otro buque, de negar la presencia de otra aeronave, que de intentar imponer un dominio total. Y el dominio total solamente te lo da el ¿qué? Te lo da el portaaviones con sus aviones de combate, porque al final son los aviones de combate lo que acaban siendo fundamentales para hundir los buques enemigos. ¿Qué pasó en las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial? En Guadalcanal, ¿qué pasó en Normandía? ¿Qué pasó en Iwo Jima? ¿Qué pasó en Midway? Básicamente que al final acaban siendo los aviones lo que se encarga de destruir los buques enemigos. Y hoy en día pensar que un buque destruye otro buque, pues son cosas rarísimas. Son cosas rarísimas. Es el Leicester ganando la Premier. Son cosas muy, muy raras. Y aquí, señores, si ya habéis dado cuenta, y es una de las partes claves de este vídeo, para todos aquellos que piensan que España no necesita portaaviones o que se tiene que conformar con otro LHA, pensar cómo vais a hundir una flota enemiga. Pensar cómo vais a hundirla. Porque lo que nos ha enseñado, no vuestro pensamiento, ni el mío tampoco, la historia militar y la realidad de las operaciones, es que los barcos fundamentalmente se hunden a través de ataques de aviación. El único barco como tal que ha sido hundido en una batalla naval, y lo de batalla naval lo pongo entre comillas, fue el día que la patrullera egipcia, bueno, la lancha lanzamisiles egipcia, creo que fue el tipo OSA si no recuerdo mal, hundió al destructor, por cierto, un destructor post Segunda Guerra Mundial, tampoco nada moderno, Eilat israelí, y se acabó la historia. Luego ha habido por ahí algunos encontronazos en las Islas Malvinas, ha habido algún encontronazo también en las guerras que se han producido entre el India y Pakistán, pero fundamentalmente han acabado siendo o bien los aviones o los submarinos lo que han tenido el papel de atacar y de hundir la flota enemiga. Por lo tanto, a la hora de querer controlar los mares, tenemos que tener muy presente qué buques necesitamos, pero a la hora de ejercer la superioridad naval y ejercer la superioridad y por lo tanto el dominio de los mares, asegurar las rutas logísticas y negar el acceso al mar y por lo tanto poder someter a un bloqueo al enemigo, eso ni te lo dan las F-100, ni te lo dan las F-110, ni te lo da ni siquiera el Juan Carlos I. Eso te lo da un portaaviones. Y en segundo lugar, y más lejos, te lo puede dar un submarino, pero el submarino sobre todo de negación. De negación, y como pasó en el conflicto del Atlántico Sur, de decirle a la flota enemiga, ves para puerto porque tu destino si no está en el fondo del mar. Pero quien te da el dominio total son los portaaviones, son los buques de superficie corrida. Son aquellos sistemas que te permiten realmente tener una guerra aeronaval. Porque probablemente o muy probablemente hoy en día la guerra naval como tal no exista ya. La guerra naval como tal haya quedado superada. Y hoy en día lo que tenemos que pensar y hacia donde se tiene que ir sobre todo países que quieras tener algo más de una serie de buques para tener cierta presencia y acabar acompañando al hermano mayor, sin portaaviones, sin tener la capacidad de un ala aérea embarcable, no vas a ningún sitio. La única forma que hay ahora mismo, que es irrefutable, de poder utilizar un buque con unos fines más allá de la defensa, como es cualquier destructor, cualquier fragata, te la dan única y exclusivamente los misiles de crucero. También es cierto que los cañones, a lo mejor, con la munición Vulcano y demás, te pueden dar cierto protagonismo de ataque a tierra. Pero lo que realmente te dan unas capacidades de poder ir un poquito más allá sin una ala embarcada son los misiles de crucero.
Y como dice el refranero español, a buen entendedor pocas palabras. Ni tenemos misiles de crucero navales capaces de lanzar desde buques o submarinos, ni tenemos tampoco un ala aérea embarcada. El Juan Carlos I no es un portaaviones. Se acabó la conversación en ese aspecto. Señores, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.